Evangelio de hoy. Viernes 2 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Les dijeron entonces: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Les dijo: Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran fariseos. Le preguntaron entonces: Si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, el que viene después de mí, y al que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La preparación del camino, la misión de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos presenta una figura central en la obra redentora de Cristo: Juan el Bautista. En este pasaje, San Juan nos invita a reflexionar sobre el rol fundamental de Juan en la preparación del camino para la venida del Mesías. Es un momento crucial, no solo para los contemporáneos de Juan, sino también para nosotros, que vivimos en una época donde la figura de Jesús sigue desafiando nuestras vidas y nuestra comprensión de la salvación. En esta reflexión, nos detendremos a mirar las palabras y los actos de Juan el Bautista con una profundidad que nos permite entender el significado de su testimonio y su relación con la revelación de Dios a la humanidad. La interrogación de los enviados: ¿Quién eres tú? En el momento en que Juan el Bautista aparece en escena, sus contemporáneos se ven sorprendidos por su mensaje y su misión. En este pasaje, encontramos que los líderes religiosos de Jerusalén, fariseos y sacerdotes, envían a unos mensajeros a preguntar: ¿Quién eres tú? Esta pregunta no es solo una curiosidad superficial, sino una búsqueda profunda por entender el significado de la aparición de Juan en el desierto. En una sociedad profundamente marcada por las expectativas mesiánicas, los judíos esperaban la llegada de alguien que cumpliera ciertas profecías, alguien que viniera a restaurar el reino de Israel. La respuesta de Juan es simple pero cargada de significado. Él comienza negando ser el Mesías. Esta humildad inicial de Juan no debe ser vista como una simple negación, sino como un acto de total dedicación a la misión que le ha sido encomendada. Juan no se ve a sí mismo como el protagonista de la historia. Él es simplemente el testigo, el que señala la llegada de otro, el que ha venido a preparar el camino para aquel que debe venir. No soy el Mesías, soy la voz que grita en el desierto. Juan el Bautista se describe a sí mismo como la voz que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor. Esta referencia, tomada del profeta Isaías, tiene un profundo simbolismo.
El desierto es un lugar de soledad, de vacíos, de espera, pero también de purificación y revelación. En el desierto, los israelitas experimentaron su relación más profunda con Dios. En el Éxodo, y es en el desierto donde se renuevan las promesas divinas. Así, Juan el Bautista, al situarse en este contexto, nos invita a entender que la venida del Mesías implica una nueva oportunidad para la purificación. Una preparación espiritual que permite la revelación de la gloria de Dios. Es importante notar que Juan no se presenta como una figura autónoma. Él señala con claridad que su misión es ser solo un precursor. Él es la voz, pero no el verbo. Él es el anunciador, pero no el anunciado. La humildad de Juan nos enseña una lección importante. En la vida espiritual, el verdadero testimonio nunca busca llamar la atención sobre uno mismo, sino sobre aquel que es la luz del mundo. La identidad de Juan, un testigo de la luz. Cuando los enviados le preguntan a Juan quién es, él responde con una afirmación rotunda. Yo no soy el Mesías. Esta declaración, aparentemente simple, es crucial para entender la posición de Juan dentro del plan divino. Él es, en primer lugar, un testigo de la luz. En su misión, Juan no se presenta como alguien que tiene una revelación exclusiva de Dios. Al contrario, él mismo es testigo de una luz mayor. Una luz que se va a manifestar en la persona de Jesús. La luz es un tema fundamental en el Evangelio de Juan. Y aquí, Juan el Bautista ya comienza a prefigurar esa luz que brilla en las tinieblas. Esa luz que no es opacada por el pecado ni la oscuridad del mundo. La luz a la que Juan se refiere no es solo una luz física, sino una luz que ilumina las conciencias, que disipa la ignorancia y que revela la verdad profunda de la existencia humana y divina. El bautismo con agua, preparación para lo que está por venir. Una de las claves del testimonio de Juan el Bautista es su acción de bautizar con agua. En tiempos de Juan, el bautismo era un ritual de purificación. Sin embargo, lo que Juan ofrece no es solo un rito externo, sino una invitación a una transformación interna. El agua simboliza la purificación, pero también la renovación espiritual. El agua limpia, pero también da vida. Juan hace un acto de señalización, de preparación, para algo que va más allá de la simple purificación externa. Es importante entender que, aunque el bautismo de Juan es significativo, no es el fin de la obra divina, sino el comienzo. Él mismo lo dice. Yo los bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, el cual es más grande que yo. La humildad de Juan es notable, pues reconoce que su propio bautismo es solo un signo de lo que vendrá. El bautismo con el Espíritu Santo. La humildad de Juan, un modelo de testimonio. La figura de Juan el Bautista nos ofrece un modelo de humildad, que contrasta con las expectativas humanas de poder y protagonismo. A lo largo de este pasaje, vemos cómo Juan se mantiene firme en su misión, pero siempre orientando la atención hacia el otro, hacia aquel que debe venir. Él no busca reconocimiento ni gloria personal, sino que su vida y su testimonio son una preparación para la venida de alguien más grande. En un mundo donde la fama y el reconocimiento son altamente valorados, la figura de Juan nos llama a revisar nuestras propias motivaciones. ¿Buscamos la gloria de Dios? ¿O nuestra propia gloria?
Estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios, aun cuando eso implique quedar en el anonimato, o incluso ser rechazados por otros. La misión personal en el desierto de la vida. Al continuar con esta reflexión, debemos centrarnos en el simbolismo del desierto, que es un espacio recurrente en la Sagrada Escritura. En el contexto del bautismo de Juan, el desierto no es solo un lugar físico donde ocurre su predicación, sino también un símbolo profundo de los desafíos espirituales que cada ser humano enfrenta. El desierto representa la soledad, la sequedad, el vacío, pero también el lugar de encuentro con Dios. En ese lugar inhóspito, donde no hay distracciones ni comodidades, la verdad de lo que somos y de lo que necesitamos se revela con claridad. Así, el llamado a preparar el camino del Señor tiene un doble significado, uno exterior y otro interior. La figura de Juan el Bautista nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a recorrer ese desierto en nuestras vidas. Es decir, a enfrentarnos a los aspectos más profundos de nuestro ser, aquellos que a menudo tratamos de evitar. El desierto es un lugar de purificación, de purgar todo lo que nos aleja de la autenticidad y de la comunión con Dios. Al igual que los israelitas fueron purificados en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, también nosotros debemos pasar por un proceso de purificación para poder recibir al Mesías de una manera plena y verdadera. Este es el reto que plantea Juan el Bautista. Preparar, a través de la conversión y el arrepentimiento, el camino del Señor en nuestros corazones, eliminando las piedras que dificultan el paso de su gracia. La importancia de la testificación, ser testigos de la luz. La testificación es una de las grandes lecciones que nos ofrece el Bautista. Él no solo cumple una misión, sino que actúa como un testigo fiel de la luz. La figura de Juan como testigo de la luz no es un testimonio pasivo, sino activo. Él vive y predica para que otros puedan reconocer a Jesús como el Salvador. Al referirse a Jesús como la luz del mundo, Juan nos llama a ver que la luz no es algo que poseemos de manera individual, sino algo que debe ser compartido y reflejado a través de nuestras vidas. En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con dificultades que nos hacen cuestionar la presencia de la luz. Las sombras del dolor, la injusticia, la desesperanza o incluso la indiferencia, parecen apagar todo lo que es bueno y verdadero. Sin embargo, la luz de Cristo no es una luz que depende de las circunstancias externas. Es una luz que ilumina desde lo profundo del corazón humano y que, al ser reflejada en nuestras vidas, puede disipar las sombras que oscurecen el mundo que nos rodea. Ser testigos de la luz implica un compromiso constante de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, sin importar las adversidades que podamos enfrentar. El testimonio de Juan el Bautista también nos enseña que ser testigos no significa tener todas las respuestas. Juan no responde todas las preguntas que se le hacen, especialmente cuando le preguntan si él es Elías o el profeta. Él se limita a ser un testigo fiel de lo que ha recibido, sin agregar o quitar nada de su misión. Esta actitud de humildad y obediencia a la voluntad divina es esencial para todos los cristianos. Ser fieles testigos de la verdad
que nos ha sido revelada, sin pretender saber más de lo que hemos sido llamados a comunicar. La llamada a la conversión, la preparación del corazón. El Evangelio de Juan nos presenta a un Juan el Bautista que no solo señala a Jesús, sino que invita a la conversión. Esta es una de las tareas más difíciles, pero necesarias en el camino espiritual. La conversión no es solo un acto puntual, sino un proceso continuo de vuelta a Dios. El llamado a la conversión, como nos lo recuerda Juan, no es solo para los que son abiertamente pecadores, sino también para aquellos que se creen justos o indiferentes. Todos, sin excepción, estamos llamados a prepararnos para recibir a Cristo. Y esto solo es posible a través de la conversión del corazón. En la vida cristiana, la conversión es un constante volverse hacia. Este volverse hacia Dios implica un cambio radical en nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Así como el desierto es un lugar de purificación, el corazón humano también es un desierto que necesita ser purificado para que la gracia de Dios pueda actuar en él de manera plena. Si nuestro corazón está lleno de vanidades, egoísmos y apegos, no habrá espacio para que el Señor entre y transforme nuestra vida. La conversión, entonces, es una apertura interior que requiere humildad, un reconocimiento de nuestra necesidad de salvación y una disposición a dejar que Dios reine en nuestra vida. La humildad de Juan, el reconocimiento de la verdadera grandeza. Otro tema fundamental en este pasaje es la humildad de Juan el Bautista. En un mundo que idolatra el poder, la fama y el reconocimiento, la figura de Juan es un testimonio de lo que significa ser verdaderamente grande a los ojos de Dios. A pesar de que tenía seguidores y de que su predicación estaba atrayendo a multitudes, Juan nunca permitió que su éxito personal nublara su misión. Él siempre mantuvo claro que no era el Mesías, sino el que había venido a preparar el camino para aquel que debía ser revelado al mundo. Este acto de humildad radical tiene una enseñanza importante para nosotros. Vivimos en una sociedad que a menudo nos incita a buscar el reconocimiento personal, la fama o el poder. Sin embargo, el ejemplo de Juan el Bautista nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios radica en ser servidores humildes, en dar testimonio de la verdad, sin buscar para nosotros mismos la gloria. La verdadera grandeza no se mide por la cantidad de seguidores que tenemos, ni por la influencia que podamos ejercer, sino por nuestra disposición a ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho, sin pretender usurpar el lugar de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, un rito de renovación profunda. La última parte del testimonio de Juan el Bautista hace referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo, más allá de un simple rito de purificación, señala la nueva forma en que los creyentes serían inmersos en la gracia de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Mientras que el bautismo de Juan era un acto de arrepentimiento, el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo es un acto que transforma radicalmente al ser humano desde su interior. Es a través del Espíritu Santo que los seguidores de Jesús
son capacitados para vivir como hijos de Dios, capaces de realizar las obras que Él nos ha encomendado. Este bautismo, entonces, no es solo un acto simbólico, sino una acción real de renovación interior. La gracia que se recibe a través del Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida nueva, para ser verdaderos testigos de Cristo, en un mundo que aún vive en las tinieblas. El bautismo con el Espíritu Santo no solo es un acto inicial, sino un proceso continuo de santificación, en el que el cristiano busca vivir bajo la influencia del Espíritu en todas las áreas de su vida. La esperanza en la manifestación de la gloria de Cristo. Al continuar con esta reflexión, es fundamental contemplar el propósito profundo de la venida de Cristo en el contexto de nuestra vida diaria. La misión de Juan el Bautista era preparar el pueblo para una revelación trascendental, la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Esta manifestación no se trata solo de un evento histórico ocurrido hace más de 2000 años, sino que tiene una dimensión que afecta directamente nuestras vidas aquí y ahora. Cada uno de nosotros está llamado a ser partícipe de la luz que Cristo trae al mundo. Pero para poder recibir esa luz con plenitud, debemos prepararnos como lo hizo Juan el Bautista, abriendo nuestros corazones, alejándonos del pecado y permitiendo que la gracia de Dios nos transforme de adentro hacia afuera. La vida cristiana, entonces, no es solo una serie de actos religiosos externos, sino un proceso de transformación interior, de conversión constante, de un cambio profundo que afecta nuestro ser más íntimo. Este proceso de conversión tiene una fuerza liberadora. Al aceptar la luz de Cristo en nuestras vidas, somos liberados de las sombras del pecado, del egoísmo y de la desesperación. Es una liberación que no se logra por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios que nos llega a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de quien Juan el Bautista da testimonio, es el que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de la luz y para manifestar esa gloria en un mundo que, a menudo, se encuentra inmerso en la oscuridad. El bautismo del Espíritu, una renovación profunda. El bautismo con el Espíritu Santo, al que Juan hace referencia, es una renovación profunda que trasciende cualquier rito exterior. El agua con la que Juan bautizaba representaba un acto de purificación y de arrepentimiento. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es mucho más. Es una inmersión en la vida misma de Dios. En el momento en que Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, y esa misma unción se ofrece a todos los que, por la fe en Cristo, se hacen miembros de su cuerpo. Este bautismo con el Espíritu Santo no es solo un evento aislado en la vida cristiana, sino un proceso que dura toda la vida. El Espíritu Santo continúa obrando en nosotros, renovando nuestra mente, transformando nuestro corazón y guiándonos en la misión que Dios nos ha encomendado. Este bautismo no se limita a una experiencia inicial, sino que es una fuerza vivificante que nos da poder para seguir a Cristo con valentía, para anunciar su evangelio en el mundo y para vivir de acuerdo con la verdad que Él nos ha revelado.
Es importante comprender que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o abstracta. El Espíritu es una persona divina. La tercera persona de la Trinidad, que tiene una relación íntima y personal con cada creyente. A través de su acción en nosotros, el Espíritu nos ayuda a descubrir y vivir la voluntad de Dios. Nos capacita para amar como Cristo amó. Y nos fortalece en los momentos de debilidad y de prueba. La preparación para la segunda venida de Cristo. Aunque el pasaje que meditamos se refiere al primer advenimiento de Cristo, es imposible no considerar también la dimensión escatológica de esta reflexión. En el horizonte cristiano está la esperanza viva de la segunda venida de Cristo. El momento en que Él regresará en gloria para juzgar a vivos y muertos. Esta espera de la segunda venida no es una espera pasiva, sino activa. La preparación que Juan el Bautista nos invita a realizar es también una preparación para ese gran día, cuando Cristo regresará a poner fin a toda injusticia, a restaurar todo lo que está roto y a completar la obra de salvación. Esta dimensión escatológica debe impregnar nuestra vida diaria. En un mundo que, a menudo, vive como si Cristo nunca regresará. El cristiano es llamado a vivir con una conciencia viva de esa esperanza. La espera de la segunda venida no debe ser una excusa para vivir de manera desordenada, sino una motivación para vivir con más fervor, con más amor, con más justicia y con más paz. Cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que tomamos debe estar dirigida hacia la construcción de un mundo que sea un reflejo de la gloria de Dios. Un mundo que se prepara para recibir al Salvador. La llamada a ser testigos activos de la luz en el mundo. Como discípulos de Cristo, cada uno de nosotros es llamado a ser testigo de esa luz. La luz que Juan el Bautista anticipó en su testimonio. No es sólo para iluminar nuestras vidas, sino para reflejarse en las vidas de aquellos con los que interactuamos. Ser testigos de Cristo no es un llamado a ser protagonistas de nuestra propia historia, sino a hacer que la historia de Cristo se haga visible en cada rincón de nuestro ser y en cada acción que realizamos. Este testimonio de vida es el que tiene el poder de transformar no solo nuestros corazones, sino también a aquellos que están a nuestro alrededor. El verdadero testimonio cristiano no es solo un testimonio verbal, sino un testimonio vivido. Es la vida misma la que debe ser la predicación más elocuente de Cristo. Y este testimonio se lleva a cabo no solo en las grandes gestas heroicas, sino en los pequeños gestos cotidianos de amor, de servicio, de perdón y de sacrificio. Al vivir de esta manera, nuestra vida se convierte en una invitación constante a los demás a conocer a Cristo, la luz del mundo. El significado del Cordero de Dios, el sacrificio redentor. El título que Juan el Bautista le da a Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una de las afirmaciones más profundas de la teología cristiana. Este título no solo señala a Jesús como el Mesías, sino que también revela la naturaleza de su misión. El Cordero, en el Antiguo Testamento, es un símbolo del sacrificio que quita la culpa y la mancha del pecado. El Cordero Pascual, sacrificado durante la Pascua,
Era el medio por el cual los israelitas eran liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora, el Cordero de Dios, Jesús, será el sacrificio que liberará a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Al meditar sobre este misterio, somos llamados a adentrarnos en el corazón de la pasión de Cristo, donde ese sacrificio se hará visible en la cruz. En la cruz, Jesús no solo sufre físicamente, sino que lleva sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad. El sacrificio de Cristo es un acto de amor infinito, que no solo quita el pecado, sino que lo vence, transformando la muerte en vida y la oscuridad en luz. Cada vez que nos acercamos al altar y participamos de la Eucaristía, nos unimos a ese sacrificio redentor, reconociendo en el Cordero de Dios la fuente de nuestra salvación. La audiencia de Juan el Bautista. ¿Estamos realmente escuchando? Al seguir profundizando en el mensaje de Juan el Bautista, una pregunta clave emerge. ¿Estamos realmente escuchando el llamado de la voz que grita en el desierto? Juan el Bautista no es solo una figura histórica que aparece en los relatos evangélicos. Su testimonio sigue resonando en cada uno de nosotros. La voz que salió del desierto sigue pidiendo atención, exigiendo que pongamos en orden nuestras vidas y que estemos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de salvación. Este llamado no es solo para una audiencia del pasado, sino para cada ser humano, en cualquier tiempo y lugar, que esté dispuesto a abrir su corazón y dejar que la luz de Cristo lo transforme. Hoy en día, el desierto de nuestras vidas a menudo está lleno de ruidos, de distracciones y de preocupaciones. Vivimos en una época en la que las voces del consumismo, la búsqueda de poder y éxito, o las ideologías pasajeras, nos invitan a alejarnos de lo esencial. Pero, como en el desierto, es necesario tomar un tiempo de retiro, de silencio y de reflexión, para escuchar la voz de Dios que nos llama. Juan el Bautista, al ser testigo de la luz, no solo invita a la conversión personal, sino que señala que el camino hacia esa luz comienza con una escucha atenta y sincera de la palabra de Dios. La desafiante tarea de ser testigos hoy. El llamado a ser testigos de la luz no es solo un compromiso espiritual profundo, sino también un reto para nuestra vida cotidiana. Vivir como testigos de la luz no se limita a momentos de oración o a situaciones en las que es fácil seguir la voluntad de Dios. El verdadero testimonio ocurre en los desafíos de nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos tentaciones, cuando lidiamos con nuestras imperfecciones, cuando interactuamos con aquellos que no comparten nuestra fe, o incluso cuando somos incomprendidos. En esos momentos, la luz de Cristo puede brillar con más fuerza si estamos dispuestos a vivir de acuerdo con su enseñanza. El testimonio cristiano, como lo muestra Juan el Bautista, no es solo un acto de predicación verbal, sino un testimonio vivido, que implica coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Ser testigos de la luz significa ser portadores de paz en un mundo lleno de conflictos. Ser constructores de justicia en medio de la injusticia. Ser defensores de la vida en una cultura que a veces la desprecia. Ser testigos de Cristo no es fácil. Requiere sacrificio,
dedicación y la valentía de mantenerse firmes en la verdad. Incluso cuando las circunstancias nos desafían a ceder. Juan el Bautista, en su humildad y su coherencia con la misión que Dios le había dado, nos muestra que, aunque no todos lo entiendan, nuestro testimonio tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Él fue una figura humilde, sin la fama ni el poder de los grandes líderes religiosos de su tiempo. Pero su testimonio fue capaz de tocar los corazones de muchos y preparar el camino para la llegada del Salvador. Nosotros también somos llamados a ser humildes, sabiendo que no es nuestra fuerza ni nuestra popularidad lo que transforma el mundo, sino la fuerza de Dios que obra a través de nosotros. La necesidad de la conversión constante. El bautismo con agua, al que Juan hacía referencia, es solo una señal del llamado más profundo a la conversión constante. La conversión no es un evento único, sino un proceso continuo en el que nos vamos afinando nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. Cuando Juan decía, preparad el camino del Señor, no solo hablaba de un momento de arrepentimiento, sino de un proceso de transformación que involucra toda nuestra vida. Cada día, la llamada a la conversión es una invitación a mirar nuestros corazones y nuestras vidas con los ojos de Dios, a descubrir aquellas áreas donde aún falta luz y permitir que Él las ilumine. A veces, esta conversión requiere un esfuerzo consciente, una lucha contra los hábitos y actitudes que nos alejan de la verdadera vida que Cristo nos ofrece. Otras veces, esta conversión se produce de manera más sutil, como un cambio gradual en nuestra perspectiva, en nuestra forma de entender el amor, el perdón, la misericordia y la justicia. Es importante destacar que la conversión no significa perfección inmediata. Es un proceso continuo de crecimiento y maduración. Al igual que Juan, estamos llamados a señalar siempre hacia Cristo, a señalar hacia esa luz que nunca se apaga, aun cuando nosotros mismos pasemos por momentos de oscuridad o duda. La conversión, entonces, es también una constante apertura a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos moldea y nos guía hacia la santidad. La esperanza viva en el Cordero de Dios. El título de Cordero de Dios que Juan le da a Jesús tiene un profundo impacto, no solo en la comprensión de la misión de Jesús, sino también en la esperanza que se genera en los corazones de los creyentes. Cuando Juan señala a Jesús y lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no está solo proclamando un acto de redención, sino abriendo un horizonte de esperanza para toda la humanidad. Este Cordero no solo se presenta como el sacrificio necesario para nuestra salvación, sino como el medio por el cual toda la creación será restaurada. Este sacrificio, que culmina en la cruz, es un acto de amor infinito que abarca a toda la humanidad. No hay pecado demasiado grande. No hay obstáculo que pueda impedir que el Cordero de Dios nos lleve a la reconciliación con el Padre. La cruz, que parecía la victoria de la oscuridad, se convierte en el signo definitivo de la victoria de la luz. En Cristo, el Cordero sacrificado, la humanidad puede encontrar perdón, curación y la oportunidad de comenzar de nuevo.
Para nosotros, la figura del Cordero de Dios es una invitación a vivir con un corazón agradecido y un deseo profundo de compartir con los demás el don de la salvación. Es un recordatorio constante de que, a pesar de nuestras debilidades y caídas, Cristo ha venido a liberarnos y a restaurarnos. Cada vez que participamos en la Eucaristía y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, renovamos nuestra unión con ese Cordero y nos fortalecemos para vivir como hijos de la luz en el mundo. La llamada a ser luz en un mundo de oscuridad. Continuando con la reflexión sobre el testimonio de Juan el Bautista y el llamado a ser testigos de la luz, debemos enfrentar una pregunta crucial. ¿Estamos viviendo realmente como hijos de la luz en un mundo que parece sumido en la oscuridad? La figura de Juan el Bautista, que señala la luz de Cristo con valentía, debe inspirarnos a cada uno de nosotros a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en un mundo que necesita desesperadamente esa luz. Vivimos en una época en la que la oscuridad parece ganar terreno. A través de la violencia, la desesperanza, la indiferencia, la división y el sufrimiento. En muchos lugares del mundo, las tinieblas del pecado y de la injusticia parecen prevalecer. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos recuerda que, incluso en las situaciones más oscuras, la luz de Cristo sigue brillando. El testimonio de Juan nos dice que, aunque él mismo no era la luz, vivió para señalarla. De la misma manera, nosotros, aunque imperfectos, estamos llamados a vivir para señalar la luz que ilumina el mundo entero. Jesucristo. Ser luz no significa ser perfectos, ni tener todas las respuestas a los problemas del mundo. Más bien, significa vivir con autenticidad. Vivir en coherencia con el amor de Cristo y ser un reflejo de ese amor. Es un llamado a vivir de tal manera que los demás puedan ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Como Juan el Bautista, no buscamos nuestra propia gloria, sino que buscamos hacer visible la gloria de Dios en nuestro mundo. El testimonio cristiano. No se trata de imponer nuestra fe, sino de ofrecerla a los demás como un faro de esperanza y vida. La misión de preparar el camino del Señor en los corazones. La misión de Juan el Bautista de preparar el camino para el Señor tiene una implicación profundamente personal. Preparar el camino para la venida de Cristo no es solo una tarea de los predicadores o de aquellos que están en posiciones de liderazgo. Esta tarea se nos encomienda a cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. La preparación del camino significa permitir que Dios transforme nuestras vidas. Y esta transformación solo es posible a través de una disposición de apertura, humildad y disposición para recibir la gracia. Juan fue claro al decir que su misión era señalar al que venía después de él, el que era más grande que él. Al hacer esto, nos recuerda que la verdadera preparación no consiste en que nosotros tomemos el centro de la escena, sino en que dejemos espacio para Cristo. Preparar el camino implica hacer todo lo posible por despejar las rocas de nuestro corazón, los rencores, los egoísmos, el miedo, la falta de perdón, el orgullo, las pasiones desordenadas. Estas son las barreras que impiden que Cristo entre en nuestros corazones.
Solo cuando estamos dispuestos a abandonar todo lo que nos separa de Él, podemos recibir la luz de manera plena. Esto requiere una conversión diaria. No es suficiente con un solo acto de arrepentimiento, sino que debemos vivir una conversión continua, que es también un camino de crecimiento en el amor y en la sabiduría divina. Preparar el camino es un acto de colaboración con la gracia de Dios, que constantemente nos llama a volver a Él y a abrir nuestros corazones a su acción transformadora. Cada día, nos enfrentamos a decisiones que nos permiten acercarnos más a esa luz, o que nos desvían de ella. En ese sentido, la vida cristiana es una constante invitación a hacer de nuestro corazón un terreno fértil, para que la semilla del Evangelio crezca y dé fruto. La humildad de Juan el Bautista, un testimonio de desprendimiento. La figura de Juan el Bautista también nos enseña una lección poderosa sobre la humildad y el desprendimiento. A lo largo de este pasaje, Juan se niega a ocupar el centro de atención, a pesar de que su mensaje era fuerte y su misión importante. Él sabe que su tarea es señalar a otro, y lo hace sin rencor, sin envidia, sin deseos de gloria personal. Su humildad es una invitación a despojarnos de nuestros propios deseos de poder y reconocimiento. La humildad es, en este sentido, una clave para comprender el verdadero testimonio cristiano. No se trata de hacer que los demás nos vean, sino de hacer que vean a Cristo en nosotros. Hoy en día, en un mundo que valora tanto el éxito personal, la visibilidad y el reconocimiento, la humildad cristiana parece ser un valor subestimado. Sin embargo, la humildad es la virtud que nos permite ser verdaderos instrumento ese de la voluntad de Dios. Solo cuando somos humildes podemos reconocer nuestra total dependencia de la gracia divina. Solo cuando nos despojamos de nuestra necesidad de ser el centro de atención, podemos dar espacio a la luz de Cristo para brillar en nosotros y a través de nosotros. Al imitar la humildad de Juan, somos llamados a despojarnos de nuestras pretensiones y a vivir con la plena conciencia de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es un don de Dios. Ser testigos de Cristo no se trata de presentar una imagen perfecta de nosotros mismos, sino de reflejar la belleza del amor de Dios en un mundo roto. El Cordero de Dios. La profundidad del sacrificio redentor. El título de Cordero de Dios no es solo una frase teológica, sino una invitación profunda a entender el misterio del sacrificio de Cristo. Juan el Bautista nos recuerda que el Cordero de Dios no es simplemente una víctima pasiva, sino que es el agente de nuestra salvación. Él lleva sobre sí el pecado del mundo y, a través de su sacrificio, restaura nuestra relación con el Padre. Este acto de amor supremo es el que da sentido a nuestra vida cristiana. Este Cordero, que se ofrece por nosotros, es el modelo de todo lo que significa ser cristiano. La vida cristiana no se trata de seguir un conjunto de reglas, sino de vivir a la luz de ese sacrificio redentor. Vivir como cristiano es vivir con la conciencia de que hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo y que, como Él, estamos llamados a vivir para los demás. Al seguir el ejemplo del Cordero de Dios, somos llamados a vivir una vida de entrega y de amor sacrificial.
Esto no significa necesariamente que debemos ofrecer nuestra vida como Cristo lo hizo. Pero sí implica vivir con una actitud de servicio y generosidad, estando dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás. El Cordero de Dios nos invita a entender que el sacrificio no es solo una cuestión de sufrimiento físico, sino de entrega total de nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir en esa entrega, a permitir que nuestro amor por los demás sea un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Esto requiere una disposición continua a negarnos a nosotros mismos, a poner los intereses de los demás antes que los nuestros, y a vivir con una actitud de humildad y servicio. La conversión y la esperanza en el Cordero Redentor. A lo largo de esta reflexión, hemos tocado el tema de la conversión como un proceso continuo. Este proceso de conversión no es solo un llamado a rechazar el pecado, sino también a aceptar el sacrificio redentor de Cristo en nuestras vidas. Al vivir en la luz del Cordero de Dios, somos transformados y renovados. El pecado ya no tiene el último poder sobre nosotros, porque Cristo ha vencido el pecado y la muerte. La conversión, por lo tanto, es una invitación a vivir en esa esperanza que brota de la cruz. Aunque el pecado todavía está presente en el mundo, y las sombras del sufrimiento nos rodean, la luz de Cristo sigue brillando. Cada vez que nos acercamos a Él, cada vez que nos acercamos a la cruz, experimentamos una renovación y una liberación profunda. Esta esperanza no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el sacrificio perfecto de Cristo, que nos invita a vivir en su luz y a compartir esa luz con el mundo. La luz que disipa las tinieblas, la transformación interior. Al continuar con nuestra reflexión, es esencial centrarse en lo que significa realmente vivir como hijos de la luz. La luz de Cristo no es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad vivencial que transforma desde el interior. Al ser testigos de la luz, no solo estamos llamados a señalarla, sino a ser transformados por ella. Esta transformación no es superficial, sino que afecta lo más profundo de nuestro ser. Nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La luz de Cristo ilumina las áreas más oscuras de nuestro corazón. Aquellas que, a menudo, tratamos de ocultar o ignorar. La conversión, como hemos mencionado, no es un evento único, sino un proceso constante de renovación, donde la gracia de Dios actúa de manera progresiva en nuestras vidas. Cada vez que nos acercamos más a Cristo, somos invitados a mirar nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos a la luz del Evangelio. La luz de Cristo no solo nos revela lo que está mal en nosotros, sino que también nos muestra el camino hacia la sanación y la plenitud. En este proceso de transformación, la luz de Cristo nos permite ver con mayor claridad lo que es verdaderamente importante: la misericordia, el perdón, la justicia, la paz. Nos ayuda a vivir no solo de acuerdo con las leyes externas, sino a integrar esos principios profundamente en nuestro ser. El Evangelio de la Luz nos llama a la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos, a reflejar, en cada acción, el amor de Cristo. La luz de Cristo, al entrar en nosotros,
Nos invita a ser luz para los demás. No solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestros gestos cotidianos, pequeños pero profundos. La fuerza del testimonio, más allá de las palabras. Uno de los aspectos clave de esta reflexión es entender que ser testigos de la luz no se limita a predicarla verbalmente, sino que implica vivirla con coherencia. El testimonio cristiano es mucho más que una enseñanza o un sermón. Es una vida transformada por la gracia de Dios que, en su autenticidad, habla por sí misma. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Actuar con compasión, justicia y misericordia. Y ser una fuente constante de esperanza. Es el testimonio más poderoso que podemos dar. Vivimos en un mundo que, a menudo, está saturado de palabras vacías. La gente está cansada de escuchar promesas que no se cumplen o enseñanzas que no se viven. Sin embargo, el testimonio auténtico tiene un poder único. Es un testimonio que no necesita palabras para ser comprendido. Se expresa en la manera en que tratamos a los demás, en la paz que transmitimos, en la honestidad con la que actuamos y en la humildad con la que servimos. La luz de Cristo se hace visible en nosotros cuando vivimos de acuerdo con su verdad, cuando nuestras acciones reflejan su amor. Es importante recordar que ser testigos de la luz no siempre implica ser populares o admirados por los demás. Muchas veces, el testimonio cristiano puede ser incomprendido o incluso rechazado. Sin embargo, como Juan el Bautista, estamos llamados a ser fieles al llamado de Dios, a vivir nuestra fe con integridad, sin importar el reconocimiento o la recompensa humana. La verdadera recompensa de ser testigos de la luz es la paz interior y la satisfacción de saber que estamos viviendo según la voluntad de Dios. La paciencia en el proceso de conversión, la gracia que transforma. El camino de la conversión y la preparación para la venida de Cristo. No es un camino fácil ni inmediato. A menudo, puede parecer que damos 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Sin embargo, la paciencia es una virtud esencial en este proceso. La gracia de Dios no actúa de manera instantánea, sino que se va desvelando poco a poco, transformando nuestras vidas de manera que ni siquiera siempre somos conscientes de ello. Es un trabajo profundo y silencioso del Espíritu Santo, que purifica nuestras intenciones, renueva nuestro corazón y nos permite crecer en la fe. Este proceso de conversión continua también implica aceptar que hay aspectos de nuestra vida que solo Dios puede cambiar. En nuestra debilidad humana, a veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Pero es importante reconocer que necesitamos la gracia de Dios para sanar las heridas más profundas de nuestro ser. La conversión es un acto de apertura a esa gracia. Un reconocimiento de que solo en Dios encontramos la fuerza para cambiar y sanar. Juan el Bautista nos enseña que la verdadera conversión no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la respuesta libre y confiada a la gracia de Dios. Por lo tanto, al vivir en la luz, debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos, a no desanimarnos por nuestros fallos y a confiar en que Dios sigue obrando en nosotros. La conversión no significa lograr una perfección inmediata, sino permitir que Dios transforme nuestras vidas poco a poco.
mientras seguimos respondiendo con humildad y fe. La esperanza y el confianza en la promesa de la salvación. La luz de Cristo, que nos llama a ser testigos de su verdad. Es también una luz de esperanza. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias externas, sino en la promesa de que Dios ha venido a salvarnos y que su salvación es segura, a pesar de los desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. La promesa de Cristo es eterna y no falla. Su sacrificio en la cruz es la prueba de su amor y de su compromiso con nuestra redención. La luz que Cristo trae al mundo no es solo una luz para este momento, sino una luz que nos guía hacia la vida eterna. Al vivir en la luz, estamos llamados a poner nuestra esperanza no en las cosas temporales, sino en las promesas que Cristo nos ha hecho. Vivir con esperanza es vivir con la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios está con nosotros, guiándonos hacia un futuro de paz, reconciliación y vida eterna. Esta esperanza nos sostiene. Nos da fuerzas en los momentos de dificultad. Y nos invita a vivir con alegría y gratitud, sabiendo que, al final, la victoria pertenece a Cristo. La solidaridad y el compromiso con el sufrimiento del mundo. Al reflexionar sobre la luz que Cristo trae al mundo, debemos también reconocer que ser testigos de esa luz implica estar profundamente comprometidos con el sufrimiento del mundo. La luz de Cristo no es una luz que nos aparta de la realidad del dolor humano, sino que nos lleva a involucrarnos más profundamente en ella. Vivir como testigos de la luz es estar dispuestos a caminar junto a aquellos que sufren, a ser portadores de esperanza y de consuelo. En un mundo marcado por la pobreza, la injusticia, el dolor y la desesperanza. Este compromiso no es algo opcional, sino una parte fundamental del testimonio cristiano. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser signos visibles de su amor en el mundo. La luz de Cristo se hace presente cuando nos inclinamos hacia el sufrimiento del otro, cuando extendemos nuestra mano a los que están marginados, cuando defendemos a los vulnerables y trabajamos por la justicia. Cada acto de compasión, de servicio y de justicia es un reflejo de la luz de Cristo en el mundo. La persistencia en la misión, un llamado que no se detiene. Al continuar con la reflexión, es vital comprender que el llamado a ser testigos de la luz no tiene un final en esta vida terrenal. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir nuestra misión de forma continua y persistente. El testimonio de Juan el Bautista, quien de manera constante señalaba a Jesús, es un recordatorio de que nuestra tarea no es un evento puntual o un esfuerzo temporal, sino una misión constante que exige dedicación, constancia y paciencia. La vida cristiana, como se observa en el ejemplo de Juan, no es una carrera de velocidad, sino un maratón. Vivir como testigos de la luz implica una perseverancia diaria, la cual no depende de nuestro ánimo o circunstancias, sino de la fuerza que proviene de la gracia de Dios. En un mundo lleno de desafíos, contradicciones y dificultades, la fidelidad a nuestra misión puede ser difícil de mantener. Sin embargo, la misma luz que nos ha llamado a vivir de esta manera es la que nos sostiene en el camino. El Espíritu Santo, que fue enviado
para ser nuestro consolador y guía. No nos deja solos en esta tarea, sino que nos da la fuerza y la sabiduría para continuar. Cada día en el que somos fieles a este llamado. Cada vez que reflejamos la luz de Cristo. En nuestras acciones, estamos construyendo un pequeño paso en el reino de Dios. Esta persistencia en el testimonio no se mide solo en grandes logros visibles, sino en la fidelidad de nuestra vida diaria. En los pequeños gestos de amor, de justicia y de paz, en los momentos de dificultad, en los que decidimos no rendirnos ante el mal, y seguir siendo luz en medio de la oscuridad. El reino de Dios, un reino de luz y verdad. La luz que Cristo nos trae no es una luz temporal, sino que señala la llegada de un reino eterno, el reino de Dios. Este reino no es solo una realidad futura, sino que también comienza a hacerse presente aquí y ahora, en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades. Ser testigos de la luz significa vivir en coherencia con los valores de este reino, que son tan distintos a los valores del mundo que nos rodea. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de misericordia y de amor. Es un reino donde la dignidad humana es respetada, donde la vida es valorada desde su concepción hasta su fin natural, y donde la comunidad se construye sobre el servicio mutuo y la solidaridad. Vivir como testigos de la luz implica, entonces, no solo compartir el mensaje de Cristo, sino también trabajar activamente para que su reino se haga más visible en la tierra. No basta con esperar pasivamente el regreso de Cristo. Estamos llamados a construir ese reino de luz. Ahora mismo, con nuestras vidas. Este reino no se construye con armas ni con poder terrenal, sino con amor y servicio. Cada vez que elegimos actuar con compasión, en lugar de juicio, cada vez que tomamos una decisión que pone el bienestar del otro por encima de nuestros propios intereses, estamos contribuyendo a la edificación de este reino. Al vivir los valores del reino de Dios, nos convertimos en signos visibles de esa luz que ilumina el mundo. La luz que sana, la misericordia de Cristo. Una de las características más profundas de la luz que Cristo trae al mundo es su poder sanador. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo esa luz no solo ilumina las tinieblas del pecado, sino que también tiene el poder de sanar nuestras heridas más profundas, aquellas que se han formado en el alma debido al pecado, el sufrimiento o la injusticia. La luz de Cristo es, ante todo, una luz de misericordia. Es una luz que no juzga, sino que abraza. No condena, sino que perdona. Cada uno de nosotros lleva heridas emocionales, espirituales o físicas que pueden habernos dejado cicatrices profundas. Pero la luz de Cristo tiene la capacidad de penetrar esas heridas, de sanar esos lugares rotos de nuestra vida, restaurando nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios. En este sentido, ser testigos de la luz no significa solo predicar un mensaje de salvación, sino también ser instrumentos de sanación en el mundo. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir la misericordia que hemos recibido y a extenderla a los demás. Esto implica estar dispuestos a acompañar a los que sufren, a ofrecer una palabra de consuelo, a hacer gestos concretos de amor y apoyo,
Vivir en la luz es vivir como portadores de la misericordia de Dios, que tiene el poder de sanar todo lo que está roto. Vivir plenamente en la luz de Cristo. La luz de Cristo es el faro que ilumina nuestra vida. Nos guía a través de la oscuridad del mundo y nos lleva a la plena realización del amor y la justicia de Dios. Vivir en esa luz no es solo un llamado a la transformación personal, sino una invitación a ser testigos de esa luz ante el mundo. A medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano, somos llamados no solo a ser receptores de esa luz, sino a ser emisores, llevando la luz de Cristo donde quiera que vayamos, reflejando su amor, su paz y su verdad en nuestras acciones y en nuestras palabras. Ser testigos de la luz de Cristo significa vivir con integridad, con compasión, con justicia y con esperanza, sabiendo que, aunque las sombras puedan rodearnos, en Él siempre hay luz. Esta luz no solo nos da claridad y dirección, sino que nos transforma, liberándonos de las cadenas del pecado y abriéndonos a la vida nueva que Él nos ofrece. Nos invita a vivir con una visión eterna, a ser comunidades de amor y unidad, y a perseverar con gozo, sabiendo que la victoria final es de Cristo. Al vivir en la luz, también nos comprometemos a ser portadores de esa luz. Para los demás, a ser instrumentos de transformación y de sanación en un mundo marcado por la oscuridad, del egoísmo, la injusticia y la desesperanza. Somos llamados a llevar la luz de Cristo a aquellos que aún buscan respuestas, a aquellos que viven en tinieblas, ofreciéndoles el amor y la esperanza que solo Él puede brindar. Por último, vivir en la luz de Cristo es un acto de fe, un acto de amor y un acto de obediencia. Es un viaje continuo hacia la santidad, un camino que nunca deja de iluminarnos, que nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios y a reflejar la gloria de nuestro Creador en todo lo que hacemos. Que, al seguir este camino, podamos siempre ser fieles a la luz que Cristo nos ha dado, para que, cuando el mundo vea nuestras vidas, glorifique a nuestro Padre Celestial. Que nuestra vida sea un testimonio fiel de la luz que nos ha llamado a ser. Y que esa luz brille en nosotros con una intensidad tal que, al ver nuestras buenas obras, otros también se acerquen a Cristo, el verdadero sol que ilumina y da vida eterna. Que siempre caminemos en su luz. Y que, al hacerlo, seamos transformados, liberados y enviados a iluminar el mundo con el amor y la verdad de Dios.